La principal diferencia entre los países centrales y los países periféricos tiene que ver con la desigualdad que existe en las relaciones económicas, que representan una ventaja para los países centrales y una desventaja para los periféricos. Existen relaciones desiguales de poder. Los países periféricos quedaron bajo forma de dominación económica que impiden su desarrollo. Los países centrales cuentan con base economía, son capitalistas, exportan alimentos, modifican los productos de bienes industriales y principalmente son países desarrollados. Estados Unidos sería un claro ejemplo de esta categoría. La característica esencial de los países centrales es de haber procesado primero el desarrollo industrial, dejando al resto de los países como proveedores de materias primas. Desde entonces fue precisamente el conjunto de los países centrales los que dieron lugar a la revolución industrial, y más hacia la actualidad de la tecnología. Si bien los países centrales ya no son los únicos productores de bienes industrializados, permanecen a la cabeza de la producción de tecnología de punta. En la época de la transnacionalización del capital coloca a los países periféricos como proveedores de fuerza de trabajo, ya que el salario en dólares siempre es más barato allí. Otro país, Argentina, pertenece a los semiperiféricos. Organizaciones o instituciones supranacionales, también llamadas intergubernamentales, surgen en general a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Están formadas por un conjunto de estados que deciden conjuntamente, con mayor o menor poder de decisión, sobre diferentes temas. Sus intereses, objetivos y acciones varían de unas a otras. Por una parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es un organismo internacional que tiene como objetivo promover políticas para mejorar el bienestar social y económico de todos los pueblos del mundo, cooperando para responder a los desafíos económicos, sociales, medioambientales y de buen gobierno. Esta organización fue creada en 1960 y tiene su sede en París. Organizaciones de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, es una entidad fundada en 1960 que reúne a 12 países, entre los cuales están Ecuador, Nigeria y Arabia Saudita, entre otros. La asociación fue creada con el objetivo de coordinar las políticas de sus integrantes referidas al petróleo, de modo tal que puedan proteger sus intereses. Regulaciones del Comercio Mundial. Organización Mundial del Comercio, OMC, es la única organización que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Fue establecida en el año 1995 y su objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Acuerdos generales sobre tarifas aduaneras y comercio ex-GATT. Esta es otra de las regulaciones del comercio mundial. Por otra parte, existen asociaciones para garantizar la paz, la seguridad y la alimentación mundial. Estas se llaman Organización de las Naciones Unidas, ONU, y también hay organizaciones de defensa contra la agresión externa, Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Esta tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949, mediante el cual 10 países de ambos lados del Atlántico, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. También están las entidades financieras, que la componen el Banco Mundial, BM, y el Fondo Monetario Internacional, FMI, que es una organización internacional fundada en 1945, cuya función, según sus estatutos, es la de fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. Está integrado por 188 países, casi todos los que hay en el mundo, a los que debe rendir cuentas de su actuación. El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. A efectos conceptuales, es la posición económico-social contraria al socialismo. Un sistema capitalista se basa principalmente en que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado, es decir, deben pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado. Considera que el mercado es el mejor mecanismo para llevarlo a cabo. Por ello, cree necesario promover la propiedad privada y la competencia. En cambio, el neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. La expansión del sistema capitalista como producto de la caída de las economías comunistas junto con principios propios del neoliberalismo, tales como la limitación de la intervención estatal en las relaciones comerciales y la oposición a las regulaciones y los aranceles, todo ello bajo el esquema del libre mercado ha ido provocando una unidad económica mundial con fronteras cada vez más abiertas y mercados comunes cada vez
mayores, propia de una economía globalizada. Existen debates sobre si la globalización es producto del neoliberalismo o viceversa, aunque lo cierto es que la globalización crea las condiciones idóneas para el neoliberalismo, por lo cual podemos afirmar que son procesos complementarios. La relación existente entre la globalización como la tecnología genera oportunidades de integración de los mercados locales a la gran red económica mundial. Se podría afirmar que la globalización va de la mano de la tecnología. Ambas han sido consecuencia y necesidad de la globalización. Es la finalización de un proceso que arranca con la manifestación de la economía capitalista y las revoluciones liberales clásicas. La globalización es el resultado lógico de la economía de beneficio, la competencia, que empuja a la búsqueda de mercados. Desemboca en el mercado único. La teoría de la dependencia es un conjunto de teorías y modelos que trata de explicar las dificultades en las que se encuentran algunos países para el desarrollo económico. Se refiere a la marginación económica y tecnológica que sufren los países subdesarrollados en relación con los industrializados. Por otro lado, la teoría de la modernización consiste en que para que los países en vía de desarrollo alcancen un nivel de industrialización y prosperidad económica digna de una sociedad moderna, es necesario que estos hagan un cambio profundo en sus valores y estructuras sociales. Las observaciones presentadas por los proponentes de esta teoría son basadas por gran parte en el desarrollo histórico de los países del norte. Esta teoría le asigna un papel central al Estado en la tarea de llevar a cabo los cambios necesarios en la estructura social. El proceso propuesto por esta teoría demanda una reestructuración social en todo nivel, desde el nivel más básico como la familia hasta las instituciones estatales más altas. Precisamente por eso, un Estado fuerte y estable es necesario para llevar a cabo la tarea de modernizar un país. La tecnología ha sido siempre la precursora de las distintas revoluciones industriales, desde la aparición de la máquina de vapor hasta el Internet. Todas ellas han aportado a nuestra sociedad muchos cambios y uno de sus principales efectos, y de los que se puede apreciar más, es el impacto que ha tenido el mercado laboral. La forma de trabajo y los tipos de trabajo se han visto afectados, haciendo que desaparecieran trabajos que habían estado inmutables durante mucho tiempo y siendo reemplazados por otros nuevos. Actualmente estamos en el inicio de una revolución llamada robotización del empleo, donde una persona ya no tiene el soporte de una máquina, sino que la sustituye completamente. La forma de entender la robotización por parte de los grandes actores de la economía, empresas y trabajadores marcará el curso de este proceso, donde las ventajas e inconvenientes varían para cada uno de ellos. El objetivo de este trabajo no es el de definir este proceso, sino el de ver qué efectos puede tener en el mercado laboral, ver si los trabajadores de la primera industrialización que se enfrentaron a este proceso de cambio tenían razón en que las máquinas nos sustituirán o no, así como ver si sus efectos son positivos. La economía es dinámica. Esta particularidad en la economía debe entenderse en el sentido de los profundos cambios que vive actualmente la humanidad y que debe reflejarse en esta disciplina que debe estar al servicio del ser humano. Con mucha frecuencia ya no es a los hijos, sino a los nietos a quienes acudimos cuando de resolver problemas tecnológicos se trata, lo cual demuestra la velocidad de esta sociedad moderna. Se llama deslocalización al movimiento que realizan algunas empresas trasladando sus centros de trabajo en países desarrollados a países con menores costos para la empresa, generalmente a países en vías de desarrollo. Recientemente se ha empezado a deslocalizar a sus países de origen, la producción de empresas adquiridas por estas multinacionales. La deslocalización es uno de los problemas causados por la globalización económica. Offshore, offshore u offshoring es un término del idioma inglés que significa en el mar alejado de la costa, ultramar, pero es comúnmente utilizado en diversos ámbitos para indicar el traslado de un recurso o proceso productivo a otro país. El offshoring funciona cuando las compañías trasladan sus sistemas de producción a otra región ante el menor coste de recursos y de la mano de obra. Se moviliza una parte del proceso productivo a un tercer país. Se denomina empresas multinacionales aquellas empresas que no solo operan y tienen presencia en su país de origen, sino que también se encuentran en otros países. Están en más de una nación, multinacional. Las multinacionales expanden operaciones como la producción o la administración alrededor del mundo y movilizan plantas industriales de un país a otro. Tienen una visión global de la economía y de su ámbito de trabajo. Operan para todo el mundo y sus clientes son los mercados, países, empresas, organizaciones de todo el planeta. Al ser multinacionales, conciben el mundo entero como su mercado potencial y sobre él actúan y se mueven. El Estado de benefactor o el Estado de bienestar es un modelo de organización social que contempla el compromiso del Estado para brindar servicios sociales a todos los habitantes de un país. El concepto fue acuñado a partir de 1945 con las políticas norteamericanas tras la Segunda Guerra Mundial.
El análisis del neoliberalismo en América Latina es de mayor importancia para entender el presente de extendida explotación, marginación, destrucción de la naturaleza en el continente, sus estrategias para imponerse, recrearse permanentemente y los escenarios futuros que se abren. América Latina ha sido uno de los escenarios donde con mayor fuerza se implementó el programa neoliberal y es el escenario donde también con más fuerza se expresó la resistencia popular en la liberación económica.